La formación de los bloques se produjo en el último tercio del siglo XIX en torno a la Europa bismarckiana, es decir, esta formación del bloque de la Triple Alianza iba en torno a Alemania. Más tarde, en 1907, se formó la Triple Entente, estuvo formado por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Y claro, el Imperio Alemán firmó la Triple Alianza en 1882, el cual estuvo formado por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia. A partir de 1907, Europa quedó dividida en dos bloques, la Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estuvo formada por Alemania, Austria-Hungría y lo creó Bismarck en 1882, tiene un carácter defensivo. El objetivo era lograr un equilibrio en Europa favorable a Alemania y con ello aislar diplomáticamente a Francia para evitar cualquier revanchismo francés tras la derrota en la guerra franco-prusiana de 1871, asegurar protección a Austria-Hungría en la frontera sur, caso de conflicto con Rusia en los Balcanes y también Italia recibía garantías en caso de ataque francés. Con la dimisión de Bismarck en 1890, el emperador Guillermo II y su gobierno llevaron a cabo una política llamada Westpolitik, que se caracterizó por el nacionalismo expansionista y el desarrollo de una poderosa flota de guerra. Hacia 1913, la flota alemana era la segunda del mundo. Europa quedó dividida entre la Triple Alianza y la Triple Entente a partir de 1907. La Triple Alianza se creó por Bismarck en 1882, la formaron Alemania, Austria-Hungría e Italia. El objetivo era aislar diplomáticamente a Francia y evitar cualquier revanchismo francés tras la derrota en la guerra franco-prusiana de 1871, dar protección a Austria-Hungría en caso de conflicto en la zona de los Balcanes con Rusia y también Italia recibía garantías en caso de ataque francés. Pero claro, con la dimisión de Bismarck en 1890, la política alemana y el nuevo emperador Guillermo II, junto con su gobierno, se llevó a cabo la Westpolitik, que era una política de nacionalismo expansionista y de desarrollo de una poderosa flota de guerra. Por ello, en 1913, la flota alemana era la segunda del mundo. La Triple Entente estuvo formada por Francia, Rusia y Reino Unido y se constituyó en 1907 a través de una serie de acuerdos. En 1893, Francia y Rusia firmaron un pacto militar por el que se comprometían a movilizar tropas en caso de ser atacadas por uno de los miembros de la Triple Alianza. Si Francia lograba romper su aislamiento diplomático. Otro paso lo constituyó la firma entre Reino Unido y Francia de la Entente Cordial en 1904, por los que Francia renunciaba a las aspiraciones sobre Egipto a cambio de que Gran Bretaña le diese apoyo a Francia de crear un protectorado sobre Marruecos. Con ello, las dos potencias zanjaron sus rivalidades coloniales. En 1907 se adhirió alianza el Imperio Ruso y se formó la Triple Entente. Este sistema de alianzas en sí no implicaba un paso hacia la guerra, pero lejos de ser un elemento disuasorio, se convirtió en un instrumento cada vez más incontrolable a medida que se desestabilizaba la situación internacional. La Triple Entente la formaron Francia, Rusia y Reino Unido. Se constituyó en 1907 a través de una serie de acuerdos. El primero fue en 1893 entre Francia y Rusia. Se comprometían por el pacto militar a movilizar sus tropas si eran atacados por uno de los miembros de la Triple Alianza. Entonces Francia rompía su aislamiento diplomático. El otro fue la firma entre Reino Unido y Francia, la Entente Cordial de 1904, en la cual Francia renunció a las aspiraciones sobre Egipto a cambio de que Gran Bretaña le apoyase a Francia pues, a establecer un protectorado francés sobre Marruecos. Con ello, las dos potencias zanjaban sus rivalidades coloniales. El Imperio ruso se adhirió a la alianza y se creó la Triple Entente en 1907. Y claro, el sistema de alianzas no iba hacia un conflicto bélico, pero lejos de ser un elemento disuasorio, se convirtió en un instrumento cada vez más incontrolable a medida que se desestabilizaba la situación internacional. La entrega de armamentos constituyó otro paso decisivo hacia la crisis. Entre 1890 y 1914, los ejércitos de todas las potencias europeas, salvo Reino Unido, doblaron sus efectivos de tierra y mar. Se estableció el servicio militar obligatorio que permitía una rápida movilización masiva de tropas. Además, se mejoró mucho la tecnología armamentística gracias a la aplicación militar de los grandes avances de la Segunda Revolución Industrial. El punto culminante de esta etapa
que ha sido denominada paz armada, tuvo lugar en los años que precedieron a la guerra. Entre 1912 y 1914, las posturas diplomáticas y militares de las potencias europeas se endurecieron. Alemania fue quien tomó la iniciativa, que se concretó en la votación de nuevas leyes militares que incrementaron los efectivos de su ejército en 820.000 soldados, prolongaron el servicio militar y aumentaron los gastos de guerra. Francia actuó inmediatamente aprobando una nueva ley militar en 1913 que incrementó el ejército en 750.000 hombres y estableció el servicio militar de 3 años. La reacción rusa fue más lenta, pero a pesar de eso, a finales de 1913, su plan de reorganización del ejército le permitió aumentar a 1.200.000 el número de soldados. Claro, la carrera de armamentos era, bueno, sí, era otro paso decisivo hacia la crisis, porque todas las potencias europeas entre 1890 y 1914, salvo Reino Unido, doblaron los efectivos de tierra y mar, es decir, doblaron al final los efectivos de sus ejércitos. Porque al final establecieron el servicio militar obligatorio, que era para movilizar tropas rápidas. Y luego también la tecnología armamentística mejoró mucho debido a la Segunda Revolución Industrial. A este periodo se le denominó paz armada y que fue los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Entre 1912 y 1914 las posturas diplomáticas y militares de las potencias europeas se endurecieron y además Alemania tomó la medida de implementar votaciones de leyes militares con el objetivo de incrementar su ejército. Lo incrementó con 820.000 efectivos, es decir, soldados, y además prolongó el servicio militar, aumentó los gastos de guerra. Francia hizo lo mismo. En 1913 estableció una nueva ley militar, incrementó el ejército a 750.000 hombres, el servicio militar duraba 3 años y claro, Rusia o el Imperio Ruso fue más lento, pero es verdad que en 1913 se reorganizó un ejército total de 1.200.000 efectivos de soldados. La política expansionista, la política armamentística, la política de la obligación del servicio militar, es decir, la ley militar, se unió también a la opinión pública. Esta carrera de armamentos causó inquietud en la opinión pública. Gobiernos y sus estados mayores se vieron forzados a insistir en el peligro inminente de una guerra para justificar sus políticas ante la población. En Alemania y Francia, las ligas nacionalistas desataron una campaña de propaganda de exaltación bélica, pero solo arrastraron a una minoría de partidarios del enfrentamiento bélico. En el resto de países europeos tampoco existe una amplia corriente de opinión favorable a la guerra. Es verdad que la opinión pública, bueno, pues, causó inquietud, ya que los gobiernos y estados mayores insistían en que iba a haber una guerra, y que era inminente, y avisaban a la población de los países. Y eso es lo que sucedió en 2 países. Las ligas nacionalistas desataron una campaña de propaganda de exaltación bélica, pero que arrastraron a una minoría pequeña en torno a un enfrentamiento bélico. ¿Y dónde desató esa opinión pública de las ligas nacionalistas? En Alemania y Francia. El resto de países europeos pues no tuvo tanta importancia eh, esa opinión pública en torno a un conflicto bélico. Al final, lo que sucede es que Europa en sí, primeramente con las alianzas, es decir, la carrera de armamentos, las políticas expansionistas, el servicio militar obligatorio, la opinión pública, pues eso al final provoca una exaltación por parte de alguna minoría, no de todos, de que muchos de ellos, bueno, de los países europeos se preparasen para el estallido de la Primera Guerra Mundial.